Esto es en Puerto Rico en el 2019. Es decir, las burlas del gobernador a la gente pobre que había sufrido con el huracán María, trajeron como consecuencia el que el gobernador tuviera que renunciar por la movilización de la gente. Aquí tenemos al Ecuador en octubre del 2019. La movilización de los indígenas, esta mujer que permanece de pie en medio de ese fragor, es representante de estos indígenas. Y por otra parte, una serie de luchas en el 2019 en Bolivia. Ahí ven ustedes la famosa huipala, que es la bandera de los pueblos originarios de allí. Y aquí tenemos, digamos, las movilizaciones de octubre del 2019 en Chile. Y unas plazas absolutamente llenas en todo el país. Un movimiento que se mantuvo durante meses, que empezó porque le subieron el precio al metro de Santiago de Chile. Y entonces se presentó un movimiento que tenía que ver con saltarse el torniquete. La gente se saltaba el torniquete y nadie pagaba el metro, y entonces vino una represión sumamente violenta de la policía. Los jóvenes se levantaron, el movimiento se mantuvo con extraordinaria fuerza, el gobierno esperó. Hay unas declaraciones de la esposa de Piñera, el presidente, en donde dice, bueno, estos parecen como unos marcianos, como quien dice, la sociedad estaba tan dividida que no podía reconocer, dijéramos así, a la gente del pueblo que se levantaba frente a una aristocracia sumamente rica, aristocracia entre comillas, puesto que no son descendientes de monarcas, ni tienen sangre real ni nada de eso. Es una gente sumamente rica, absolutamente separada de los pobres. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en Cali se presentó la misma situación. Se empezó a presentar particularmente cuando bloquean un barrio que se llama Santa Teresita, que ustedes conocen bien. Hubo gran indignación de parte de los habitantes de ese barrio, que en general son gente acomodada de Cali, tradicionalmente. Y como consecuencia de eso, en algunas partes llegaron a acuerdos con los manifestantes. Y hubo marchas de gente con camisa blanca que representaba a esos sectores, ¿no es cierto?, para oponerse a las luchas de los jóvenes que bloqueaban en Terrón Colorado, que bloqueaban, dijéramos, en la avenida Primera junto al río, etcétera, etcétera. Y algunas veces hubo acuerdos mediante los cuales, es decir, a cierta hora se podía circular. Son como luchas de clases, donde las clases se encuentran en la calle en un momento concreto y llegan a un acuerdo. Déjenos pasar de tal hora a tal hora. Déjenos echar gasolina de tal hora a tal hora. Y los otros dicen, bueno, pues vamos a dejar. Se establecen esos corredores que se han dado en llamar humanitarios. Eso ocurrió en Chile, pero ocurrió también en Colombia. Un elemento que vale la pena señalar en esta lucha es que, si bien es cierto que ¿cómo se llama? En Santa Teresita hubo acuerdos entre los jóvenes que se movilizaban, respaldados por la Guardia Indígena, y que hacían bloqueos, y los habitantes de ese barrio, hubo acuerdos que firmaron. Eso no ocurrió en el sur de la ciudad, en Ciudad Jardín, donde hubo choques, que ustedes conocen, los choques entre la minga indígena y algunos habitantes de ese barrio que salieron armados, dijéramos, a rechazar esta protesta. Pero ¿eso qué significa? Es decir, si yo tengo que salir con una pistola, ¿no es cierto?, a defenderme en la calle, ¿eso qué significa? Que, es decir, yo no me siento suficientemente protegido ni por el ejército, ni por la policía, ni por los aparatos de seguridad del Estado, que me toca solo. Entonces, de todas maneras, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo expresó muy bien el anterior alcalde de Cali.
el cual yo no sé qué recuerdo tendrán ustedes, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con que manejar una ciudad es una cosa muy difícil, sobre todo una ciudad en donde no se puede dar empleo y demás. Es decir, Maurice Armitage, que en unas declaraciones recientes dijo que nunca había visto a la gente de estrato 5 y 6 tan asustada. Ustedes saben que Maurice Armitage es un hombre sumamente rico que fue alcalde de Cali, dueño de una acería sumamente reconocida, una fábrica de acero sumamente reconocida. Y Maurice Armitage, que fue secuestrado 2 veces por las FARC. Dice que era necesario escuchar a la gente, escuchar a los jóvenes y comprometerse seriamente en unos programas de empleo. Eso dijo, dijéramos, un hombre de la élite caleña. Y se refirió a su esposa, dijo, mi esposa nunca ha sufrido necesidades. Pero ahora está muy asustada. Yo trato de explicarle, decía Armitage. Ustedes lo conocieron como alcalde de Cali antes de Jorge Iván Ospina. Estas son movilizaciones del 21 de noviembre en Bogotá, pero esta movilización es en la calle Quinta en Cali. Profe, entonces una pregunta ahí. Digamos que, bueno, en ese episodio que yo creo que es importante pues, resaltar, porque después de eso pasaron diferentes sucesos, fue pues el conflicto que tuvieron algunos estudiantes de Univalle con los residentes del barrio Ciudad Jardín. Digamos que en algún momento salió un edil diciendo que tenía 25.000 armas, lo cual pues, o sea, no entiendo, o sea, todavía no logro entender si es por miedo o es simplemente como mostrar otra vez como su autoridad, ¿no? Es una manera de decir, me tenés que respetar o si no me toca sacar las 25.000 armas. Y conciencialmente, luego después de ese suceso y que viéramos el video donde decía pues un señor que había pura Toyota blanca, pues después de ese suceso empezaron escenas y episodios donde estaban atacando a los civiles desde Toyotas blancas. Entonces es ahí como, bueno, da para ver que será que tiene alguna relación. Hay ahí una cosa muy complicada. ¿Por qué? Decir, dijéramos que me he referido a un barrio de gente acomodada de Cali que ustedes conocen muy bien, que es Santa Teresita. En Santa Teresita no se presentaron esos incidentes. Que yo sepa, es decir, ningún habitante de estrato 6 de esa zona sacó la pistola y amenazó a la gente o le disparó. Posiblemente eso hable de qué? De la composición social de ese barrio, de la clase de gente que vive en ese barrio. Gente muy rica, pero que unos ricos como la antigua. Ahora, el barrio Ciudad Jardín tiene una característica diferente. Allí hay mucho nuevo rico. Ahora, si vamos a preguntar cuál es el origen de las fortunas, es decir, ahí nos pegaremos la enredada del siglo, ¿no es cierto? Porque tendremos que hablar de unos temas muy espinosos y muy complicados. Pero de todas maneras, es decir, es gente que cuenta con permanentemente, uno no sabe si por sus negocios, con camionetas blindadas, con guardaespaldas, es decir, con toda una parafernalia de armas que no son simples pistolas, sino armas largas, armas de combate. Ustedes pudieron ver, digamos, los videos que circularon en redes sobre eso. Ahí hay un problema. Pero de todas maneras, es decir, junto a la amenaza, ¿no es cierto?, de que
bueno, tenemos 25.000 armas y a ustedes les vamos a incendiar la Universidad del Valle como gobierno. Frente a eso también hay un gran temor. ¿Cuál es el temor? Las autoridades legítimamente constituidas aparecen como rebasadas. Es decir, me tocó defenderme a mí solo porque, como ustedes recuerdan, aquel gran terror que se produjo esa noche del 21 de noviembre del 2019, donde la gente salió con palos, pistolas, escobas, etcétera, etcétera, porque se estaban metiendo al conjunto de al lado. Eso en sociología se conoce como una representación colectiva, ¿no? Un gran pánico que no tenía una clara, es decir, pues no se logró demostrar que gente venida de los barrios más pobres se intentara meter a los conjuntos de gente que no era precisamente rica, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, problemas para explicar esto. El punto que quería señalar es que este paro se inicia fundamentalmente con una reforma tributaria que dice que es a favor de los pobres, etcétera, etcétera, pero que golpea a las clases medias, no toca al 1% de la población, que es el 1% más rico. Y la consecuencia son las movilizaciones que hemos visto durante finales del mes pasado y comienzos y todo lo que ha ocurrido de este mes de mayo. Y la reforma tributaria se cayó la reforma a la salud, se cayó el ministro Alberto Carrasquilla, hay un debilitamiento del gobierno, se cerró, digamos, el programa de televisión que tenía el presidente de prevención y acción, se obtuvo la matrícula 0 para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Se han presentado, el gobierno ha venido presentando allá disimuladamente algunos programas de crédito de vivienda para jóvenes que ganan poco, o crédito o empleos, dijéramos así, para jóvenes. Entonces, el gobierno empieza a ceder. Ese es un punto clave. Ahora bien, aquí tenemos un cuadro, yo no sé si ustedes logren ver, no sé si ven bien estas gráficas que recientemente presentó la Universidad del Rosario y la encuestadora Cifras y Conceptos. Es decir, ¿por qué los jóvenes han venido hablando y manifestando? ¿Por qué luchaba la gente en el 2020? La mayor parte de los jóvenes luchaba contra la corrupción, contra el desempleo y por estabilidad laboral, por la situación económica del país, por la inseguridad, por el acceso a educación superior de calidad, contra el gobierno, por la desigualdad, por la violencia, por la salud, por la pobreza. Ten en cuenta que la pobreza estaba muy abajo, digamos, entre las causas por las cuales luchaban los jóvenes en el año pasado en Colombia. ¿Por qué luchan hoy los jóvenes? Esta es una encuesta de este mes. No tiene más de 15 días. Por falta de empleo, el 74%. Por pobreza, el 53%. Como dije, ha ocurrido un fenómeno y el fenómeno está relacionado con que la gente dejó de comer 3 comidas, los más pobres. Pasó a comer 2 comidas al día en vez de 3 comidas. Y obviamente continúa vigente la lucha contra la corrupción por las demoras en la atención en la salud, es decir, es directamente contra las EPS, por la inseguridad, es decir, si hay mucha pobreza se desata la delincuencia, por la desigualdad social, por la falta de acceso a la educación superior y así sucesivamente. Y además estos mismos, si ustedes consultan la encuesta que lo pueden encontrar en redes, buscando a Cifras y Conceptos, exploraron los sentimientos de los jóvenes. Eran sentimientos de desesperanza,
de rabia y de tristeza, los que primaban entre los jóvenes en este momento, en el momento en que se hizo la encuesta, la medición en mayo de 2020. Es decir, aquí tengo, dijéramos, algunas consideraciones que he hecho yo particularmente sobre este movimiento. Es decir, el paro recoge las reivindicaciones del 2021, perdón, del 21 de noviembre del 2019. Sin embargo, es decir, el movimiento del 21 de noviembre del 2019 se fue debilitando. Se resolvió en unas mesas que citó el gobierno simplemente para charlar, no para negociar, sino para charlar. Y se lograron algunas cuantas cosas menores en términos de rebaja de matrícula y demás en universidades, pero ahí quedó. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que primero la gente se fue cansando de ver que salía en manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del país y que la manifestación, finalmente por la tarde la gente se despedía, se iba para su casa, había luchado, etcétera, etcétera, pero no había habido como ningún logro. Es decir, y por otra parte, pues es decir, a ese movimiento no se integró esa masa de juventud sin esperanza que ni estudia ni trabaja. Esa masa que solamente espera, dijéramos, solamente consigue un trabajo ocasional, dijéramos, por un día, o que espera un partido de fútbol cada fin de semana. Entonces hay una situación en la cual pues se produce esta situación de levantamiento. Bueno, estos son algunos otros elementos que tengo que señalar. Y lo que quiero señalar con esto es que la protesta que se presentó ahora, del 28 de abril hasta el día de hoy, es una protesta que tiene mayor intensidad. Si se quiere, tiene mayor violencia. Es decir, los choques con la policía son choques mucho más duros, mucho más intensos. Y se revelan en una serie de gráficos que les voy a mostrar sobre el número de muertos que ha producido en tan corto tiempo este tipo de lucha, este tipo de movimiento. Es decir, aquí lo que encontramos es que ha habido una importante radicalización de la protesta. Si bien es cierto, los estudiantes universitarios siguen jugando un papel importante en la movilización. Ya no son solamente los estudiantes universitarios, sino son los jóvenes que ni tienen empleo ni están en el aparato educativo y que en este momento seguramente están en su barrio, es decir, en algún acto cultural que ha organizado o que se ha organizado en torno a un bloqueo, junto con dijéramos así, con el grupo, dijéramos, de primera línea. Ustedes conocen esto, digamos, se ha organizado, que es una cosa novedosa en el país, una primera línea, una segunda línea, una tercera línea, una cuarta línea, de acuerdo a las responsabilidades que tienen, digamos, en el punto del bloqueo. La ONU se ha visto obligada a pronunciarse sobre el bloqueo porque le han consultado. Y bueno, ¿y el bloqueo no está violando los derechos de los demás ciudadanos? El bloqueo no está violando los derechos de la población en general. La ONU ha dicho recientemente, es decir, que el bloqueo es legal. Ahora bien, aquí tenemos
un cuadro, una gráfica del Departamento Nacional de Planeación que muestra lo que pasó durante el COVID a principios a lo largo del 2020 y lo que va corrido de este año. La clase pobre en Colombia aumentó, estaba en el 35.7 y pasó al 42. La clase vulnerable, que es un sector, ellos lo llaman así, que ya no es pobre, pero que corre el riesgo de volver a ser pobre, estaba creciendo y disminuyó durante la pandemia. La clase media, que estaba creciendo, disminuyó durante la pandemia. Hay menos gente de clase media, menos gente de clase vulnerable. Hay más pobres. Y aquí encontramos a la clase alta. Incluso la clase alta perdió a algunos de sus miembros que seguramente pasaron a la clase media. O uno no sabe si de pronto se empobrecieron. Es decir, ahora bien, yo quisiera mostrar rápidamente un evento sobre esto que había señalado sobre la intensidad de la violencia en esta protesta. El 19 de abril de 1970, algunos dicen, le robaron, hubo fraude en las elecciones que dicen que ganó el general Rojas Pinilla frente a Misael Pastrana Borrero. Y hubo movilizaciones en las principales ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, pero la movilización no fue violenta, no hubo gran violencia. El paro cívico nacional de 1977 fue muy violento, produjo muchos muertos, sobre todo en Bogotá, pero duró un día. Y no se supo exactamente qué pasó porque en esa época no había ni teléfonos celulares ni redes sociales. La violencia ha aumentado. Si la comparamos con algo, tendríamos que compararla seguramente casi que con el 9 de abril del 48, cuando mataron a Gaitán en la carrera séptima en Bogotá. Es decir, esos son algunos otros elementos que yo tengo que señalar, que he señalado ahí. Pero es decir, si miramos los actores, ¿cuáles son los actores que encontramos desplegados hoy en el campo de lucha? Por una parte, las organizaciones sindicales. Son organizaciones sindicales tradicionales, muy debilitadas. La CUT, la CGT y la CTC. Pero que son los que dieron, dijéramos así, la partida el 28 de abril. Y son los que en este momento están sentados negociando. Se les critica que no son lo suficientemente representativos porque son los señores de edad, sobre todo varones. Y ellos han tratado de mejorar la cosa dándole mayor representatividad a los jóvenes y a otro tipo de organizaciones. Pero sin embargo, todavía, es decir, no hay acuerdo sobre ese punto. Estamos hablando de los actores que participan. Es decir, son las organizaciones sindicales con los problemas que les conocemos. Hay nuevos actores que tienen que ver con las mujeres, con los indígenas, con los ambientalistas, pero fundamentalmente hay nuevos actores que tienen que ver con los jóvenes de los cuales hemos hablado que no tienen trabajo y que tampoco estudian. Y pues ha aparecido un nuevo actor sumamente importante que tiene que ver con lo que se denomina la primera línea. Aquí vemos a estos jóvenes que son unos jóvenes de primera línea, posiblemente del portal Américas, que en este momento está movilizado allá en Bogotá, a donde va el secretario de gobierno de Bogotá y le roban la gorra y bueno, le hacen mil cosas, etcétera, etcétera. Habla con ellos y dice que el diálogo, pero por la noche interviene la policía y los choques son muy violentos, ¿no es cierto? Porque incluso las madres de estos jóvenes participan de la primera línea
y son agredidas por la policía. Y ha habido una gran brutalidad ahí. Aquí en Cali todo comenzó por un evento muy importante, y es que la minga indígena decidió, es decir, derrumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar, que es un símbolo de la ciudad. Quienes más la defendieron fueron los sectores de clase alta, ¿no es cierto? Que inclusive en épocas anteriores, cuando era amenaza, salían a cuidarla. Pero finalmente el hecho se produjo, y esa es como una tendencia global, ¿no es cierto? Iconoclasta, que tiene que ver con la caída de todos esos símbolos que han significado opresión, y particularmente los conquistadores significaron opresión para los pueblos originarios, los indígenas que vivían en esta zona. Aquí encontramos otro grupo de primera línea de escudos. Ustedes verán que, es decir, son formas artesanales de defensa, pero de todas maneras, es decir, son formas que les protegen contra, pues, es decir, esas armas sofisticadas que ha venido utilizando la fuerza disponible, ¿no es cierto? El SMAD, que es ese artefacto que se llama Venom, que dispara, dijéramos, dispara unos proyectiles que traen como consecuencia de que muchos jóvenes hayan perdido sus ojos. Fenómeno que se presentó en Chile y que se presenta en Colombia de manera importante. Aquí tenemos la Loma de la Cruz en Cali, el 28 de abril. Y en la Loma de la Cruz ha habido desde enfrentamientos y bloqueos sumamente duros sobre la calle Quinta, perdón, hasta unos eventos culturales que son épicos, son muy emocionantes, en donde se presentan grupos de música popular que ustedes conocen, ¿no es cierto? Como Herencia de Timbiquí y otros grupos que se han comprometido con la lucha de los jóvenes. Es decir, hay muchísimas imágenes que ustedes pueden encontrar. Y está la minga despidiéndose en el momento en que tiene que salir de Cali. Aquí está, pues, un lugar que en Cali, que recuerdan que esto se llamaba Puerto Rellena, fue resignificado y ahora se llama Puerto Resistencia, al igual que la Loma de la Cruz se llama la Loma de la Dignidad, al igual que el Puente de los 1000 días se llama el Puente de las 1000 luchas. Hay una resignificación que tiene que ver con la lucha de los jóvenes. Puerto Resistencia se ha convertido como en un referente de las luchas de los jóvenes aquí. Y por otra parte, y aquí está lo que he señalado, ¿no? El temor de las clases altas. Sobre eso hay imágenes que ustedes vieron suficientemente. Gente apuntando con armas, mostrando armas largas, amedrentando, etcétera, etcétera. Este es el cuadro que les quería mostrar. Tiene que ver con la gente que ha muerto desde el 28 de abril que empezó el paro hasta el 14 de mayo. Y ha habido un proceso en el cual ha venido creciendo progresivamente el número de muertos, producto de los enfrentamientos. El 28 de abril fueron 6, en este momento, si le pongo aquí otra barra, tengo que escribir aquí 51, según el dato de ayer. Hemos pasado de 6 a 51 muertos en menos de un mes, muertos violentamente. Profe, una pregunta. Ahí con esta lectura de estas gráficas, digamos que qué lectura se le puede dar a este gobierno. Digamos que se han visto unas lecturas que han hecho los jóvenes de que tenemos a un dictador. Es una situación tenaz. Si tú comparas estos datos, en Estados Unidos un policía asesinó a la vista de todos a un joven negro que se llamaba George Floyd, y eso generó unos levantamientos de población afrodescendiente sumamente importantes en Estados Unidos. Sin embargo, duraron mucho tiempo, y en Estados Unidos la policía es tenaz. Sin embargo, el número de muertos es mucho menor allá,
en esas movilizaciones de George Floyd que el número de muertos que tenemos aquí y que alcanza 51 al día de hoy. En Chile ocurrió lo mismo. La policía reprimió con una saña impresionante, ¿no es cierto? Muchos jóvenes perdieron sus ojos, otros perdieron la vida, pero el número de muertos es mucho menor de lo que tenemos aquí. Es decir, esto es impresentable a nivel internacional. El senador McGovern y el senador Patrick Leahy y el periódico Washington Post se han pronunciado contra la brutalidad policial y han dicho que no van a auxiliar más, van a votar negativamente los auxilios económicos en el Congreso de los Estados Unidos para la policía en Colombia. Noten que, es decir, esta gráfica recoge no solamente los muertos entre los manifestantes, sino los muertos en la policía. Los que están en verde son, digamos así, security force, es decir, fuerzas de seguridad. Ha habido también muertos dentro de ellos, pero es mucho menor, porque ellos son los que tienen, digamos, la capacidad de fuego y la capacidad de reprimir. Esto alude a Cali. Observen el cuadro. Cali en azul. Pereira en color oscuro, este que ven ustedes aquí. Madrid, Cundinamarca, donde murieron unos jóvenes, en amarillo. Bogotá, es decir, lo encontramos en verde. Jumbo en color vino tinto y otras ciudades aquí en gris. ¿Quiénes han puesto la principal cuota de sangre en esta lucha? Estas son organizaciones serias, son Indepaz y una ONG que se llama Temblores. Estos son datos consolidados. Es decir, el mayor sacrificio ha corrido a costa de la juventud vallecaucana y caleña. Ese cuadro es muy importante a tenerlo en cuenta. Por otra parte, ¿qué es lo que encontramos? El partido de gobierno que lleva, como señalaba Andrés hace un rato, lleva casi 2 décadas en el poder y está sumamente desgastado. Los partidos tradicionales no tienen, están deslegitimados y están disueltos prácticamente. Recuerden ustedes, por allá en los años 70, el Partido Liberal y el Partido Conservador eran 2 fuerzas gigantescas en el campo y en la ciudad. En este momento no. En este momento son unas cosas pequeñitas con unos cuantos senadores y demás. Es decir, en esas condiciones es bastante probable que en el 2022 cambie el régimen político de Colombia y que signifique el fin, dijéramos así, de la hegemonía del presidente Uribe. Quería señalar una cosa que me vale, estos son películas que seguramente ustedes podrán ver en algún momento de su vida. Ustedes son muy hábiles consiguiendo películas que tratan de la crisis que vive el mundo y que se refleja en Colombia. American Factory es muy recomendada. Inside Job también. Yo, Daniel Blake, Recursos Humanos, es una película francesa, y otra que se llama El joven Karl Marx, es muy buena. Para mirar el neoliberalismo hay un libro que se llama Nunca dejes que una crisis te gane la partida, de Philip Milosz. Pero para mirar un fenómeno que es completamente nuevo y que vale la pena que tengamos en cuenta este es un profesor norteamericano de la Universidad de California en Berkeley, se llama Walter Scheider. Escribe un libro que se llama El gran nivelador, violencia e historia de la desigualdad desde la edad de piedra hasta el siglo XXI. ¿Qué dice ese libro? Que durante las pandemias se producen este tipo de revueltas y que se genera una mayor democracia y presenta una cantidad de pruebas de cómo ha ocurrido eso en la historia. En la época de Justiniano, ¿no es cierto?, cuando se presentó la plaga de Justiniano, por allá en el Imperio Romano, o en la época de la conquista de América, y en otras épocas, ¿no es cierto?, siempre que hay pandemia hay cambio político. ¿Eso qué viene a comprobar?
que esta pandemia produjo un cambio político en Colombia. Es decir, está en consonancia con lo que dice este autor. Y la pandemia generó un cambio político que es el que estamos viviendo hoy. Y por otra parte, respecto a lo que señalaba Verónica al principio, autores como Immanuel Wallerstein, Randall Collins y otros, en un libro que se llama ¿Tiene futuro el capitalismo?, dicen que posiblemente este régimen no sobreviva más allá del año 2050. Entonces uno se puede poner contento y dice, ah, no, pero viene el socialismo, viene el comunismo. No. Estos autores dicen, es posible que el régimen que venga sea peor que el que tenemos. ¿Habrá un cambio? No sabemos exactamente cómo será. Dependerá de la gente que viva en esa época. Bueno, yo quisiera finalizar ahí. Si hay preguntas o inquietudes. Muy valiosos sus aportes, profesor. Siempre es bueno ver desde la academia, desde los datos, desde las fuentes, desde los hechos históricos que han pasado, todas estas realidades y tener pues de que no es solo Colombia, ¿no? Que no es solo algo micro, que es algo global y que necesitamos son cambios. Y algo paradójico es que la ciencia, los diferentes campos de la ciencia han evolucionado, pero digamos que seguimos con el mismo modelo económico, o sea, la economía sigue igual, el modelo económico sigue igual y lo que hemos visto es simplemente una brecha cada vez más grande, los ricos más ricos y los pobres cada vez más pobres. Sin embargo, nos han vendido ese sueño de que el capitalismo es la solución, de que todos tenemos que esforzarnos al máximo porque si te esfuerzas sí o sí vas a conseguirlo, pero al final eso termina solo una ilusión porque al que nace en un lugar donde no tienen recursos sus familias, donde es muy difícil que tenga acceso a una educación, pues le va a ser muchísimo más difícil y va a tener mucho más esfuerzo para conseguir eso que se le promete. También algo interesante es que, digamos que la gente de la meta que tenemos es que muchos quieren vivir como la clase media de Estados Unidos, o sea, eso se inspira. Pero para que todos viviéramos en una clase media como Estados Unidos, la de Estados Unidos necesitaríamos 5 veces la Tierra del planeta. O sea, el planeta no tiene todos esos recursos para que todos vivamos de esos lujos. Entonces es una reflexión bastante grande y pues a los jóvenes también, a nuestra generación de pensarnos en el futuro, de cómo es entonces ese futuro ideal para todos, de cómo lo vamos a construir.